¿Qué es para usted el alma? Para mí el alma, mi amor, es el envoltorio del fractal o el protector del fractal y del humano biológico, y también es donde se albergan todos nuestros registros, en donde están todas las memorias infinitas de las experiencias de nuestro fractal. Lo que también llamamos registros akáshicos, que es de donde sacamos los recuerdos y la mala información de que tenemos reencarnaciones porque tenemos recuerdos de otras vidas y creemos que somos el biológico el que reencarna y el que trae esos recuerdos de otras vidas, y no es así. Quien tiene los recuerdos es el alma o los registros de las experiencias que ha vivido este fractal de universo o esta esencia prima que nos alberga. Y gracias por la pregunta, están muy interesantes, gracias. Oh, ¿qué me dices de la llama violeta? Que es un cuento inventado en la metafísica de Lacan Méndez, que viene de unos estudios de la Blavatsky, por el año 1800 y tantos, 1911, 10, de una doctora que había desarrollado un tipo de filosofía y que se fue degenerando después en lo que es la metafísica, de donde salió Saint Germain, de la metafísica de Lacan Méndez. Y Saint Germain era una invención de Lacan Méndez, al igual que la llama violeta, porque en realidad lo que nosotros tenemos con los propios de nuestro fractal conciencia y alma son los 7 rayos que están activos en nosotros, y dentro de esos rayos está el rayo violeta. Pero la llama violeta, mi amor, es una corriente de metafísica de Lacan Méndez, de Saint Germain específicamente, del libro de oro de Saint Germain, que es donde se habla de la llama violeta. ¿Usted cree que el alma se comunica desde otros planos con sus seres queridos? No, mi vida, eso es falso. Los famosos canalizadores, que ahora están muy de moda en televisión, no, se comunican con el egregor, mi amor. En donde están los recuerdos, en donde están los lazos afectivos que nosotros creamos en el planeta, es en el ego, en la mente concreta. El cuerpo biológico se divide en 7 partes de acuerdo a la composición septenaria, y dentro de esos 7 cuerpos hay 4 cuerpos densos y 3 cuerpos sutiles. En los cuerpos densos está el ego y los afectos están en los cuerpos densos. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de vivir, cuando nos vamos al cementerio, todas las creaciones que hicimos acá en el planeta de los lazos afectivos se van con el ego. No tienen trascendencia hacia otros planos. Quien trasciende, fractal conciencia y alma, que no tienen la capacidad de almacenar los afectos que nosotros creamos o los lazos afectivos que creamos en el planeta. Esos son solo de aquí del planeta, de lo humano biológico en el cual habita fractal conciencia y alma, que es nuestra esencia. Gilla, los registros los entendemos con la mente, no, mi amor. Para poder entender para poder recibir la información que hay en tus registros, hay que aquietar la mente. Tenemos que silenciar la mente, ¿ya? Entonces, una vez que silenciamos la mente, podemos escuchar lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Pero no se mete mente ahí, porque la mente está teñida por el ego y busca interpretación. Y cuando la información viene de los registros, no necesita interpretación humana. Simplemente se permiten fluir. User, o sea, las personas se mueren y eso es todo. El alma nos sigue desde otro plano.
El alma sigue de otro plano, User. El alma, fractal y conciencia es infinito. Quien muere, se degrada, es el cuerpo biológico. Todo lo que quedó grabado en los registros de esta alma es lo que nosotros erróneamente creemos que son reencarnaciones. Todos los recuerdos que nosotros tenemos o que creemos que accedemos son desde la información que tiene nuestro fractal, que ha habitado en muchísimos cuerpos en el trayecto de la humanidad en este planeta y en muchas otras galaxias, porque viene de universos esa energía. ¿Y de qué parte sacan los medios la información tan verídica en cada sesión? Del egregor, bella mía, de la inconsciencia colectiva planetaria. Es que si nos pusiéramos a pensar un solo instante, cuando tú vas a una medium, es porque estás queriendo buscar información de aquellos que partieron. Entonces ya aquella persona a la que tú le pagaste para que hiciera una mediunidad o una canalización, ya tiene el punto de partida a lo que tú vas. Entonces, ¿qué pasa? Este ser que canaliza o que hace mediunidad, desde su vibración, que es densa, para poder hacer ese tipo de prácticas, está en una vibración muy densa, se comunica con la inconsciencia colectiva planetaria, que está aquí en el planeta, que es psiquis. Y como tú y aquella persona que está canalizando o mediunizando, también están en la psiquis, se conecta la psiquis de la inconsciencia colectiva planetaria con tu ego. Y es de ahí de tu ego, es de donde saca la información que tú quieres recibir. Porque tú, desde acá le estás dando la información. ¿Ya? Pero es muy peligroso meterse en esas cosas porque te metes en vibraciones muy densas. El muerto se va al cementerio. Fractal, conciencia y alma no van a estar, porque no tienen idea que tuvieron hijos, ni que fueron papás, ni que fueron mamás. Eso quedó en el ego y el ego está ya en el cementerio o en el crematorio. El fractal, ¿qué cuerpo habita? Todos los cuerpos biológicos, Karina o Astor, todos los cuerpos biológicos. No hay ningún cuerpo biológico en el planeta Tierra, cuerpo humano biológico, que nazca de un vientre materno, que pueda nacer y sobrevivir sin que lo habite un fractal, conciencia y alma. Por lo tanto, todos aquellos que son clones no tienen alma. Usted ha escuchado hablar del doctor Sanz Sagarra, sí, cirujano español que habla de vida después de la muerte, sí. Y también el otro día en un video les hice la aclaración respecto a este doctor, que no pongo en duda en ningún momento lo que habla, pero no tiene un ápice de realidad. Si tú vuelves de la muerte es porque no estás muerto. Supuestamente que vuelven de la muerte no es muerto. Puedes estar en un estado catatónico, pero no es muerto. Mientras esté tu alma con fractal, conciencia y alma en tu cuerpo biológico, si el fractal, conciencia y alma dejan tu cuerpo biológico, ni aunque te empujen con bueyes, vas a volver a vivir. ¿Por qué lo pone en duda? Porque tengo todo el derecho a ponerlo en duda de acuerdo a todos los conocimientos que tengo desde mis registros user. Y mis registros no mienten. Y los tuyos tampoco mienten. Escúchate. Es médico que encontró una muy buena manera de ganar dinero sin hacer nada. Encontró un muy gran nicho para engatusar y ganar mucho dinero. Discrepo absolutamente con usted. De acuerdo, mi amor, es perfecto que discrepes. Yo aquí no te impongo ningún pensamiento, mi amor. Tú tienes que crearte tus propias verdades. Y esa verdad es la tuya, y punto, pero no es la mía. Respeto la opinión tuya, pero no tengo por qué compartirla.
Hoy día, bueno, en estos días aparecía información en YouTube ahora parece que está de moda las recetas mágicas para monetizar con TikTok. Y indudablemente que toda la gente que monetiza con TikTok sabe cuál es el algoritmo y le saca provecho. Siento que su ego es muy alto, pareciera que tiene la verdad absoluta. La mía sí, user. Yo tengo mi propia verdad y tú tienes la tuya. Y eso no está en discusión, nunca lo va a estar. Pero aprende a escucharte a ti. Cualquier información que te sirva para crecer y para ti es válida, es perfecta. Porque cuando yo estuve en mi búsqueda de mí misma, vi todos los videos de este Sagar, no sé cuánto es este médico. Todos. Y vi muchísima información. Y me quedo con lo que me sirve. Y aprendo a escucharme a mí. Y yo creo que esa es la ventaja que yo tengo, que me escucho a mí. No escucho al otro. Porque el otro tiene su propia verdad. Y yo tengo la mía. Me gustaría saber qué opina del libre albedrío y de causa y efecto. El libre albedrío viene de los dogmas, de las creencias de Yahvé o de Dios. La ley de causa y efecto es una de las leyes, bueno, en realidad es de lo que se desglosó la ley del Kybalión, que es la ley de mentalismo. Y dentro de la ley del mentalismo hubo que subdividirla en 7 y dentro de ellas está la ley de causa y efecto, acción-reacción. Todo lo que haces tiene una consecuencia. Eso es acción y reacción o causa y efecto. Y la ley del mentalismo rige al universo, no solo al planeta Tierra, al universo entero. Todo es mente. Tú eres la creación si estás en el presente. Pero cada cosa que haces tiene una repercusión, acorde al nivel vibracional en el que estás proyectando. Enid Espinosa, Gillita, ¿es verdad lo de semillitas estelares? Enid, es que todo es verdad, mi amor, en la medida que tú lo creas. Si tú crees que eso es verdad, va a ser verdad para ti. Yo no lo creo. Y no lo creo porque tengo los conocimientos necesarios para entender que no es así. Nosotros estamos en una granja humana, pero eso no significa que seamos semillas estelares. El humano es humano, biológico. No venimos de universo. Por lo tanto, no somos semillas estelares. Somos humanos biológicos con fecha de caducidad. Entonces eso de que les hablan de las semillas estelares es para embolinarles la perdiz. Es para mantenerlos entretenidos en el afuera, porque ahí los pueden controlar. A mayor información en el afuera, mayor control van a tener sobre ustedes. En la medida que ustedes vayan hacia adentro, en donde van a mantener la autonomía de ustedes mismos. Mientras más sepamos, menos posibilidades hay de que nos controlen. Por eso es que yo siempre hablo en este taller de ir hacia ustedes para que logren ser libres y no sean manejables por el sistema, por los gobiernos, por lo que suceda en el afuera, sino que tengan ustedes el control de cada uno de ustedes mismos. User, ¿qué opina del despertar espiritual que se está gestando? Uy, User, esto del despertar espiritual viene desde hace muchos años ya. Y despertar espiritual en realidad no es un despertar espiritual como lo hacen ver. Es un despertar de conciencia. Es darse cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Es entender todo lo que estás viviendo para poder procesarlo y trascenderlo. A eso estamos abocados. A despertar en conciencia, a ampliar nuestros conocimientos, a sacarnos las viseras que tenemos puestas para no ver más allá, así como caballito de cementerio.
expandir nuestros conocimientos para poder entender todo este proceso. Y al expandir nuestros conocimientos nos transformamos en seres libres, peligrosos para la humanidad, peligrosos para los que están queriendo controlarnos, pero libertad para nosotros. Yo me pregunto, ¿en qué realmente cree usted? En mí, solo en mí. No pongo mis expectativas en el afuera, user. Solo creo en mí. Y al creer en mí, al confiar en mí, creo y confío en todo lo que hay afuera. Pero parto por mí. Enid, mamita, somos energía, conciencia, divinos. Si por divinidad entiendes a Dios, no lo somos. Somos energía, sí. Y la energía se transforma constantemente. Divinidad no somos divinos, somos humanos biológicos con fechas de caducidad. Nada en nosotros es divino. No existe un ser divino en el planeta. Todos los que habitamos este planeta, los humanos nacidos de vientre de mujer, somos humanos con fecha de caducidad, biológicos. Me hicieron mucho daño y esa persona está happy donde está la causa y efecto. Mientras tú tengas la convicción, Moni, de que te hicieron daño, estás colocando tu responsabilidad en el afuera. No te estás haciendo cargo de lo que a ti te corresponde. De lo que no nos podemos hacer cargo, que sí podemos usar la palabra hicieron en el afuera, es las agresiones que sufrimos cuando fuimos niños y no tuvimos la capacidad de defendernos frente a las agresiones de los adultos. Pero cuando somos adultos, 15 años hacia arriba, y empezamos a usar la palabra hicieron, o sea, deslizar la responsabilidad de nuestro sentir en el afuera, no nos estamos haciendo cargo de nosotros. Estamos viviendo desde la victimización, porque para que a mí me hagan daño yo tengo que permitirlo. ¿Y cómo lo permito? Porque estoy en el afuera, porque estoy dependiendo de la opinión de los demás. Entonces yo creo que tendrías que revisarte un poquito más y ver en qué te hicieron tanto daño. Ya, pero finalmente, ¿a qué vinimos a la vida? ¿A vivir? A vivir. Así como vinieron los árboles, vino el pasto, vinieron los animalitos, los pájaros, a vivir. Y cada uno vive como quiera vivir, de acuerdo a su nivel evolutivo. Si para eso podemos usar el libre albedrío, que cada uno vive como quiere vivir, pero tiene que atenerse a las consecuencias, ley de causa y efecto, de sus acciones. Jacqueline, ¿es verdad el rapto o arrebatamiento que dicen que se viene pronto? Para mí es para controlar mediante... A ver... Ya, eso viene de la Biblia y del Apocalipsis, mi amor. Mentira. La Biblia es una mentira de principio a fin. No existe tal rapto ni tal arrebatamiento. Otros dicen de otra forma de que van a venir naves, que está Andrómeda puesta sobre nosotros y que está lista para rescatarnos del apocalipsis del planeta Tierra. No. Quien va a tener un apocalipsis es la humanidad, no el planeta Tierra. El planeta Tierra va a seguir intacto. Quienes nos vamos del planeta Tierra somos nosotros. Entonces nadie viene ni a salvarnos, ni a juzgarnos, ni a castigarnos, ni vamos a resucitar entre los muertos. No, eso es mentira. Todo eso es mentira. Somos conciencia, o mejor como tú dices, wow, sí, una granja humana. ¿Quién nos creó, Gigita? Hartas preguntas en una, gracias. Gracias por todas las preguntas hermosas, están muy, muy, muy interesantes, gracias. Enid, somos conciencia, no somos conciencia. Somos humanos biológicos con fecha de caducidad. Nada más que eso. ¿Que estamos en una granja humana? Sí, porque estamos controlados por el afuera y funcionamos a nivel de masa. Y van todos caminando hacia el despeñadero,
absolutamente desconectado de cada uno de ustedes. ¿Y quién nos creó? El planeta Tierra, mi amor. Nosotros somos la última creación que ha nacido en este planeta. Lo último que se ha creado, nosotros somos lo más nuevo que hay en la creación humana, o sea, en la creación planetaria. Y pasaron miles y miles de años antes de que el humano pudiera emitir algún sonido que fuera entendible. Miles de años. Y recién hace 10.000 años que el humano está habitando el planeta Tierra. Como humano. No como neandertal ni como prehistórico, no. Como humano pensante. Con razonamiento. Gigita, mucha info. Debo ir a mí, debo ir a mi ser yo y hacer lo que me gusta. Gigita, mucha info. Debo ir a mi ser yo y hacer lo que me gusta. Exactamente, mi amor. Siempre las respuestas en IT y para todos, siempre las respuestas van a estar en ustedes. Cuando alguien les da una respuesta de afuera, incluyéndome a mí, son respuestas mías. Es lo que yo he hecho en esta vida como humana, como Gia, para vivir este proceso. Por eso que las insto permanentemente a ir hacia ustedes, para encontrar las respuestas en ustedes, porque solo ahí está su verdad. El camino tienen que hacerlo de regreso hacia ustedes, porque todos en algún momento de la vida nos salimos de nosotros mismos para ir a buscar la aprobación del afuera. Y pagamos un precio altísimo por obtener esa validación en el afuera. Y es cosa de mirarnos cuando yo estaba un ser durmiendo, que vivía desde el sufrimiento, el dolor, la angustia, el vacío, porque me había desconectado de mí, porque había perdido la comunicación conmigo. Y cuando retomé la conversación conmigo, cuando me reconocí en mí nuevamente, es cuando encontré la paz. Es cuando encontré esta serenidad en la que permanezco. Cuando salí de las culpas, de los miedos. Pero ese es un transitar que tenemos que hacer cada una de nosotros hacia nosotros mismas. Toda la información que existe en las redes y en los libros es válida en algún momento en nuestras vidas. Y muchos hemos acudido a mucha información de diferentes formas, que era la que necesitábamos en el momento que nos tropezamos con aquel libro o con aquella información. Pero tenemos que aprender a colar lo que nos sirve y lo que no, para ir creándonos nuestra propia verdad y reconociéndonos en nosotros, para finalmente llegar a un estado de silencio mental en el que podamos escuchar lo que nos tenemos que decir a nosotros, de toda la información que finalmente esa tremenda biblioteca a la que nosotros queremos acceder en el afuera, está en nosotros. Que ninguna biblioteca que ustedes se puedan imaginar en el planeta tiene tanta información como la que tenemos nosotros en nuestros registros. Porque tenemos toda la información de universo y de este planeta desde su origen, desde cuando estaba en la Vía Láctea y todavía no era un planeta la Tierra. Esa información está en nosotros. Pero para poder entenderla, para poder escucharla, para poder acceder a ella, tenemos que conectarnos con nosotros. Si abrir los registros o leer nuestros registros no es un privilegio mío o de alguien que está iluminado o que está ya levitando. No, mi amor. Todos los seres humanos biológicos nacimos con nuestros registros abiertos. Por eso que cuando niños teníamos salidas tan así de Padre y Señor mío, porque no teníamos filtro, porque nos escuchábamos, no estábamos teñidos por todo aquello que nos metieron como información. Para eso estábamos acá en el planeta, para eso están nuestros padres, para que nos enseñaran todo lo que ellos sabían.
pero no era información nuestra, era información de ellos, que nos entregaron a nosotros. Y eso creímos que era la verdad. Y cuando empezamos a sentirnos solos, tristes, vacíos, empezamos a buscar información y no sabíamos por qué. Porque estábamos vacíos. Porque estábamos desconectados de nosotros. Entonces empezó a nacer esa imperiosa necesidad de reconectarnos. Y ese es el proceso en el que estamos ahora. Por eso siempre les insisto y les reitero, no se metan ni paguen por abrir sus registros, porque son propios e inherentes a cada una de ustedes. Y nadie en este planeta ni fuera de él tiene acceso a esos registros. Son tuyos. Solo tienes que volver a ti para escucharte. Y vas a acceder a información maravillosa. Me acabo de suscribir en su canal de YouTube. Se puede recomendar si creo que a alguien le hará bien. Sí, pues mi amor. Sí, está abierto para compartir los videos, mi amor, con todo el mundo. Sí. ¿O será que más bien cada quien debe encontrarse con usted y lo que usted enseña? Es que si uno... a ver. La información, mi vida, nunca le va a llegar a alguien que no esté preparado para recibirla. Hay una máxima que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando a uno le llega una información que a ti te resuena y la quieres compartir con alguien, y ese alguien recibe esa información, es porque era el momento preciso para recibir, aunque fueran 2 o 1 palabra de lo que tú le enviaste, sea de lo que sea, de lo que tú le enviaste, 1 o 2 palabras, pueden ser el gatillante para que despierten conciencia. Entonces nunca pensemos de que la información que compartimos con otros no va a ser útil, porque si yo siento que a mí me mandan muchísima información por YouTube o por TikTok o por WhatsApp, yo hay muchísima información que no la abro, simplemente la elimino, porque siento inmediatamente cuando me llega, siento que no es para mí, y la elimino sin siquiera abrirla, porque sé que no es para mí, porque como les digo, tengo el colador ya tan activo que sé lo que es mío y lo que no. Cómo nos conectamos con nosotros mismos, saliendo de la afuera, chechi, dejando de pertenecer a la afuera, al consumismo, a los chismes, a la mediocridad, a la envidia, a las enfermedades, a las negaciones, saliendo de la 3D, saliendo de la victimización, reconociéndonos en nosotros, poniéndonos límites o poniéndole límite a los demás, ser verdad conmigo. ¿Podemos intervenir el proceso del otro con buena intención? Ahí yo tendría un poquito de cuidado, Osvaldo, porque esto es igual cuando yo lo he vivido mucho, porque tengo muchos profesionales universitarios a mi alrededor en distintas áreas. Cuando uno está en el cuando las personas, pues yo no accedí nunca a la universidad, cuando las personas que han ido a la universidad y están estudiando una carrera, ponte tú odontología, por decirte algo, en el primer semestre, el primer mes, ya te empiezan a hablar de que esto es aquí, que esto es allá, y te empiezan a dar cátedra acerca de lo que están estudiando, y recién están tomándole la puntita a la hebra, ni siquiera han encontrado la aguja como para enhebrarla. Y así sucede en todo orden de cosas en la vida. Cuando nosotros tenemos acceso a una piedra preciosa o un diamante como el que recibimos cuando sentimos que nos llega a nosotros, queremos compartir ese diamante con todos. Pero primero tengo que yo mirarle todas las aristas a este diamante y poder controlarlo, poder verlo en toda su dimensión, internalizar el brillo de este diamante en mí, para que sea el brillo del diamante que yo adquirí el que hable por mí. Porque si yo estoy recién entrando en este proceso evolutivo, tengo muchísimas cosas que aún no entiendo.
Y puede que al tú querer compartir la información con la mejor intención del mundo, la otra persona te diga una, dos o tres palabras que te pueden desestabilizar inmediatamente porque no has integrado la información completa en ti, no la has hecho tuya y no la has entendido en completitud. Y fíjate que esto lo asocio a algo muy banal. Cuando yo estaba estudiando peluquería hace 1000 años atrás, uno de los grandes consejos que me dio la gran profesora que tuve, la señora Alicia Troncoso, nos hizo como consejo: nunca, mientras ustedes estén aprendiendo peluquería y no sean profesionales, nunca le corten, no peinen, no atiendan, no le toquen una hebra de pelo a un familiar de ustedes. Porque el día que lo hagan mientras estén estudiando, la menor crítica que le haga aquel familiar, a ustedes les va a hacer perder la confianza en lo que están estudiando. ¿Y qué creen que hizo la sacuepera? Le cortó el pelo a la hermana. Y mi hermana me dijo de todo para mi madre, para mi tía y para mi abuela. Y me fui a la mierda. Y me fui a la mierda. Y perdí la confianza en mí. Y me costó recuperarla. ¿Y cómo le decía a mi profe? Puta, hice todo lo que usted me dijo que no hiciera. Entonces, para que no le suceda eso, entiende bien la información, mi amor, haz la tuya, haz los cambios reales y que sean tus cambios los que hablen por ti. Rodnoy, hola Gilla, cuando reflauta nos vamos. ¿Hay fecha estimativa? Sí, Rodnoy, sí hay fecha, mi amor, pero ustedes no están preparados para escucharla. Sí tenemos fecha de caducidad. Sí, te entendí la pregunta, Osvaldito. Me refiero a la expansión de conciencia, sí. Y la respuesta es la misma, mi amor. Lo mismo que te contesté más arribita. Gorda Janet. Uy, bellita mía, cámbiate ese nombre. Te estás denostando a ti misma, mi amor. Ponte Janet. Señora, la felicito por su actitud y el tema súper. Eso en vivo muy poco nos atrevemos. La verdad no necesita adornos, Janet. Y esa es la diferencia de este taller con todo lo que hay en TikTok. Que yo no necesito caerle bien a nadie. Simplemente necesito decir la verdad. Y la verdad no necesita adornos. Simplemente es verdad. Se adorna por sí misma. En un mundo donde competir es tu única opción, renunciar a tu ego es lo mejor, es que no puedes renunciar a tu ego, pues mi amor. El ego, no te puedes deshacer del ego, no puedes renunciar al ego. Porque si tú renunciaras al ego no podrías comer, no te podrías lavar los dientes, no podrías hablar, no podrías caminar, no podrías cruzar la calle, no podrías manejar, o sea, no podrías hacer ninguna función de humano. Porque el ego nos fue entregado para que nosotros, por siendo la raza más débil o la creación más débil de este planeta, se nos tuvo que entregar una herramienta adicional que nos acompañara de principio a fin para que nos sostuviera con vida, porque no teníamos las capacidades para sobrevivir solos y se nos entregó el ego. Lo que pasa es que el ego tomó el control de nuestras propias vidas y se creyó el dueño y señor de Gilla de Yanira. Y eso ese de competir a mí me suena tan como troglodita. ¿Por qué tendría que yo competir? Yo me pregunto una cosa, amor. Si yo estoy en una playa, en verano, una playa ancha, ¿tengo que competir por un rayo de sol o el sol sale para todos? Si yo voy por la calle y se pone a llover, ¿tengo que competir para que me caiga una gota de agua o nos va a mojar a todos? ¿Por qué tengo que vivir desde la competencia con el otro? ¿Para qué? ¿O porque yo compita voy a tener más aire para mí? La vida no es una competencia, mi amor. La vida es vivirla. Tu propia vida. No mirar el pasto del vecino de al lado. Mira el tuyo. Y ten el mejor pasto para ti,
No para que se vea más bonito que el del vecino, para que tú lo veas más bonito. Qué linda, todo está dentro de este maravilloso cuerpo, así es, exactamente hermosa. Nosotros, todos los cuerpos vivos que existen en este planeta, todos, las plantas, los animalitos, los humanos, se nos fue entregado el poder de autosanación. Autosanación. No tenemos el poder de sanar a otros, a nadie, solo a nosotros. Tenemos la capacidad de autorregenerarnos solos, exceptuando las fracturas óseas. Ahí necesitamos intervención médica. En lo demás, todo lo podemos hacer nosotros. Guilla, saludos. Escuché esta frase que nos queda perfectamente. No es despertar, es recordar. Exactamente, Guillermo. Exactamente. Recordar quiénes somos. Recordar es eso, reconocernos en nosotros. Priscila Palma. Guilla, ¿cómo lograste conectar con tu ser o despertar? ¿Qué hizo clic en tu despertar de conciencia? No lo sé, mi amor. No lo sé. De verdad que no sé por cómo desperté. Sí sé que la última información a la que yo accedí antes de despertar, porque todo lo que sí sé que fue una cuestión así como instantánea, como fue loco, para mí fue loco, porque estaba un momento en el living de mi casa y la ventana del living de mi casa, tengo window, da un parque precioso. Y de repente yo empecé a ver como, o sea, sabía que era en 3D porque había ido a ver una película a un cine, a una sala de cine, y me habían puesto esos lentes para ver una película en 3D. Entonces sí sabía distinguir lo que estaba viendo. Y me refregué los ojos un millón de veces porque dije, ¿qué miércoles me está pasando? Y me cerraba los ojos y volvía a abrirlos y veía de nuevo igual. Y empecé a sentir sonidos de las hojas de los árboles que estaban en el parque al frente de la calle. O sea, había que cruzar la calle y está el parque. Y sentía el sonar de las hojas tipo 4 de la tarde en el verano. Y dije, no, aquí cagué, aquí me volví loca. No, aquí te fuiste al hoyo, Gilla. Y llamé por teléfono a una amiga. Y le dije, vente loca, le dije, pues es que me volví loca. O sea, me volví loca, bueno. Estoy viendo weá, estoy oyendo weá, me volví loca. Y llegó mi amiga y me puse a hablar como loro y tenía una felicidad que no la podía entender, porque no era alegría. Era una cosa como que parece que iba a explotar, como me tiritaba el cuerpo, era una cosa extraña. Y antes que llegara mi amiga, yo tenía como un temblor, yo entre que Parkinson, no, yo me imaginé cualquier tontera con la edad que tengo, porque esto fue hace 2 años y medio atrás. Entonces dije, chuta, la edad que tengo, capaz que me dé Parkinson, quizás que... No, yo pensé cualquier cosa de humana. Y me fui a un parque, no precisamente que estaba enfrente mío, sino que estaba a una cuadra, 120 metros de mi casa, y me senté debajo de un árbol porque no podía controlar mis temblores del cuerpo. Pero no era de miedo, era una sensación muy, muy, muy rara. Y ahí cambió mi vida. Ahí fue un asunto como que llegué a la casa y vi que tenía tantas cosas en los muebles y dije, qué mierda esto. Y me puse a ordenar así como después que se fue mi amiga, como loca, que empecé a sentir que ya no tenía apegos por nada, que no me... ¿Para qué quería esto? ¿Para qué esto otro? Y así fue como cambié. Y después ya dejaron de gustarme las cosas que me gustaban y no entendía eso. Y me empezó a gustar mucho estar sola. Y en una videollamada, como a los 6 meses de haber sentido esta primera sensación, en una videollamada con 6, 7 personas, habíamos en la videollamada, y ellos me dijeron, porque yo en ese tiempo no sabía que yo podía, que eran mis registros los que estaban hablando. Yo no me di cuenta, no me daba cuenta, al principio yo no me daba cuenta que eran mis registros los que daban información. Y las personas que estaban en la videollamada me dijeron, Gilla, me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué te cambió la voz? ¿Te cambió la mirada?
y lo que nos dijiste es tan profundo. Y dije, ¿qué dije? Y ellos me empezaron a explicar y ahí yo me di cuenta que había algo raro, pero no sabía qué era, porque a mí me han dicho que los registros tenía que abrirtelos a alguien y toda la majamama que nos meten, po. Y ahí entendí. Y no pasaron ni 5 o 6 días y acostada, siento que me hablan, pero yo estaba sola en la casa, yo vivo sola con Aloncito, 1 de la mañana, y siento que alguien me habla y que me dice tranquila, tranquila. Y empecé a soltar mis miedos, empezaron a aparecer todas las cosas que tenía en mi pasado, que ni siquiera sabía que estaban y que me estaban haciendo tanto daño, exceptuando lo de la violación, que sí tenía claro que eso me hacía mucho daño, pero tantas otras cosas. Empecé a responsabilizarme y saqué eso cuando este gallo me dejó, cuando me mintieron, cuando me pusieron el gorro, cuando me hicieron daño, cuando yo entregué tanto y no sé por qué eran malos conmigo. O sea, yo era ese mi pensamiento. Y empecé a ponerlo en primer lugar. O sea, no me hicieron daño, yo lo permití. Y cuando empecé a decir eso, empecé a soltar y empecé a notar que permanentemente lo que yo sentía no era alegría, esa alegría de cuando estés con un trago con un amigo, fumándote un cigarro, en una conversa. No, era algo de adentro. Era una paz que tenía una... O sea, si me pisaba ahí un callo, yo te... Oye, por favor, puedes mover un poco el pie porque lo que está debajo de tu zapato es mi pie. ¿Te fijáis? No había nada que me molestara y entendía que la experiencia del otro era lo que hacía hablar lo que hablaba. Y me empecé a situar como observadora de mi vida y de las otras vidas, de la conducta humana. Y empecé a entender al humano porque me empecé a entender a mí. Y eso lo fui compartiendo con ustedes desde mi inicio en este despertar. Y para mí ha sido maravilloso, porque puedo compartir lo que yo he vivido y lo que desde mis registros sale. Entonces, bonito, y gracias por la pregunta, amor. Suyapa, yo sí la encontré en mi momento oportuno. Suyapa es una linda experiencia vivida con ella. Suyapa llegó a este live un día cualquiera hace como 2 años, 1 año y medio, 2 años, ¿cierto? Suyapa, ella no es de Chile y había sufrido traumas inimaginables en su relación de pareja, maltrato, pero que no se puedan llegar ustedes a imaginar, a tal punto que había perdido la voz y la vista, producto de los traumas. No se atrevía a salir a la puerta de la calle, teniendo una situación económica próspera. Y empezó a asistir a los live, empezamos a hablar. Nunca hemos hablado por teléfono. Y empezó a hablar y empezó a hacer cambios pequeños. Y hoy es una persona absolutamente libre, dueña de su vida, dueña de sus empresas, una mujer exitosa, feliz, recuperó la confianza en sí misma. Y el trabajo lo hizo ella, porque ella se atrevió a dar el paso y empezar a soltar traumas, pero que horrorosos, horrorosos. Y lo logró soltar y hoy es una mujer dueña de su propia vida y sus empresas y su economía. María Elena, Gilla, lo económico soy lenta para entender qué es volver a mí. Ayúdame para trabajar en eso. Osvaldo, perfecto, comprendo, con calma entonces, con sutileza. Me baja el furor curandís a veces. Sí, mi niño, te entiendo porque a mí me pasaba lo mismo y me quedaba mirando así como esta loca se volvió loca. Entonces cuesta callarse porque es tanta la ganas de que tenemos de compartir que internalicémosla primero y hagámosla nuestra. Cosa que tengamos los mecanismos de defensa frente a un posible ataque exterior, que tengamos la capacidad de poder cerrar estas puertas y prever un ataque involuntario de otra persona cuando siente que se está enfrentando con sus propias verdades. Ya, gracias. Osvaldo, sí, justamente quiero hacer mi camino primero y disfrutar esta etapa de aprendiz.
Exactamente, amor, es que es tan bonita y hay tanta información que tienes que hacer tuya todavía. Así que crece tú, empodérate de ti, mi amor, para que puedas empoderar a otros. Carmen Gloria Ovalle, me encantas, Gilla, gracias, bellita. Enid Espinosa, somos la piedra filosofal. Yo diría mierda en forma humana. El humano es tan básico, mi amor. El humano es la última cascarria del cerro. El humano es la peor creación que se ha hecho en este planeta. Es el único ser vivo que caga donde come, que mata al que le da de comer. Es la peor especie que ha sido creada en este planeta. Por eso es que tenemos que conectarnos con nosotros para salir de esa granja humana. Chechi, ¿cómo nos autorregeneramos? Conociéndonos, conociendo que el origen de nuestras enfermedades es psicosomático y viene de las emociones, psicosomático. Somatizamos los pensamientos, las emociones. Entonces tú trabajas con tu emoción y se va la enfermedad. Hola, mi hermana tiene cáncer y le he hablado de autosanarse. ¿Cómo puede autosanarse? Chuta, mi amor. Es como si yo te dijera, ¿cómo puedes sanar a un alcohólico? Primero dice que está enfermo, pero no quiere hacerse tratamiento. ¿Cómo lo puedes convencer tú de que está enfermo? ¿Cómo puedes convencer a tu hermana que está sana, que la enfermedad la necesita para algo? Porque necesita esa enfermedad para llamar la atención, porque no se considera vista, no se considera digna, porque tiene la autoestima en el suelo, porque ha permitido muchas cosas en su vida, ha callado otro millón más, ha permitido que pasen por encima de ella cuantas veces han querido. ¿Cómo la haces entender eso? Si ella no toma la conciencia y quiere hacerlo por sí misma. No sirven los recados si no es ella la que, porque la que está enferma es ella. La que tiene cáncer es ella la que tiene que pedir ayuda, no tú, mi amor. En este caso no sirve. Es autosanación. Ella tiene que entender por qué se enfermó. Y una vez que lo entienda, podrá entonces sanarse. El problema es que con el cáncer tiene muy poco tiempo para entender y tomar las herramientas para poder revertirlo. Muy linda usted. Gracias, Javier. Qué bonita la historia. Gracias, Osvaldo. Enid, qué placer escucharte. Gracias, bellita. La gente se crea necesidades, Gillita. Sí, pues mi amor. Confunde la necesidad, o sea, confunde el lo necesito o lo quiero. El querer con necesitar. Yo cuando tenga mi casa propia voy a ser feliz. Tengo la casa propia, lucho por tener la casa propia y tampoco soy feliz. No, cuando tenga mi auto voy a ser feliz. Tuviste el auto y tampoco eres feliz. Porque andan buscando satisfacer en el afuera, en el hacer, en el tener y no en el ser. Y uno tiene que ser. No sirve el hacer. Cuando mucha gente que ayer me hablaba con una persona y me decía, yo he hecho tanto por la gente, y ella me decía, he ayudado a tantas personas. ¿Y qué pasa con eso? Le dije yo. Es que no entiendo por qué me pasan cosas feas. ¿Y quién te dijo a ti que el hacer era sinónimo de bienestar? Estás satisfaciendo tu ego. Estás jugando a ser buenita. Pero es para que te vean en el afuera. Lo importante es lo que yo hago, lo buenita que yo soy conmigo, lo amorosa que yo soy conmigo, lo generosa que soy conmigo. Eso es lo que importa. Porque finalmente todo lo que yo me entregue a mí va a desbordar de mí hacia afuera y lo van a recibir los demás y se van a... Voy a entregar completitud de la que yo tengo, de lo que soy, a quien quiera recibirlo en el afuera. Porque soy eso. Porque no quiero aparentar para el otro. Por eso es que primero tengo que llenar bien mi vaso. Y cuando yo llene bien mi vaso, solo se va a empezar a rebalsar. Y el rebalse es el que va a llegar al resto. Y el rebalse es el que les hace sentido a ustedes. Pero es el rebalse de toda la completitud que habita en mí. Y que ustedes se benefician y que sienten esa paz que yo les transmito.
porque es el rebalse de lo que yo tengo en mí, de lo que soy permanentemente. Y eso es lo que se transmite. Por eso es que es importante primero llenar el vaso interno, completarme a mí, para que desde mi completitud pueda compartir con ustedes. Karina, gracias, bella. Oh, estaba ausente, te buscaba y no encontraba y ahora por casualidad te veo. Pon la campanita, mi amor, para que te avise cuando yo estoy live. Nos llegó notificación, que es que yo les mando las que tengo aquí cuando mando las invitaciones tengo como a 47 personas ahí, mi amor, de los 12.000 y tantos seguidores. Pónganla, activen la campanita ustedes porque yo no hago live todos los días, solo cuando tengo información que compartir con ustedes. No hago live para llenar espacios, mi amor. Gracias, Gilla, a todos. Hoy está muy interesante las preguntas de todos. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a cambiar. Activen la campanita de mi live de mi perfil para que ustedes puedan recibir la notificación cuando yo entro a TikTok. ¿Qué hacer cuando se recae en una depresión que parecía superada? Eli Falconi, tú estás hace rato con este mismo tema, bellita. A ver, yo no me puedo sanar en el lugar que me enfermé. Por lo tanto, puedo maquillar la depresión haciendo vista gorda. Pero si no salgo de las situaciones que me provocaron la depresión, o sea, que me provocaron, que yo permití que me provocaran, porque yo necesito la depresión para poder llamar la atención, para hacerme visual, o sea, visible frente a los demás, a quien sea. Entonces, mientras yo no cambie mi actitud y no suelte todo aquello que me llevó al estado que supuestamente había superado, va a volver a repetirse, porque no lo puedo entender, porque no lo quiero entender, porque no quiero hacer cambios. O sea, quiero que se produzcan los cambios, pero no quiero hacer cambios en mí. Entonces suelta todo aquello que te volvió a llevar a esa supuesta depresión. Ahora sí, buenas noches.